llamale un desengaño amoroso. Dios está presente en tu vida y Él es el único que puede mover la mano a tu favor. Así que bienvenida a toda esta audiencia querida. Y bueno, vamos a terminar este mes y a empezar uno muchísimo mejor, lleno de bendición. Lo declaro en el nombre de Jesús, que tus cadenas se desatan, que los muros que te tienen atados se derrumban y que tu vida empieza a cambiar. Tu vida empieza a ser bendecida. Vos no le tenés que mendigar más nada a nadie, porque Dios es el único que te da. Vas a aprender a lo que es caminar en la providencia de Dios. Transforma tu mente, animate, probá. En esta noche te puedes estar comunicando al 4271-3543, 4271-3543, o podés mandarnos tu mensaje al 1538 96 9007, 1538 96 9007. Muy bien. Vamos a ver lo que nos enseña hoy Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 8. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz y vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien, vamos a escudriñar el versículo 5, ¿sí? Andreita acaba de leer: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y vos estarás preguntando: ¿pero qué es eso de pensar en las cosas de la carne? No entiendo. Bien. Pensar en la carne es pensar en todo aquello que trae como resultado el estar triste, el estar desesperado, el estar desanimado, el estar en desconfianza, el estar con opresión en el pecho, el estar con resentimiento, el estar sin esperanza. La pregunta es: ¿qué estás pensando? ¿Ves? Porque los que piensan en la carne, ¿no es cierto?, andan en la carne. Andar en la carne es cuando estás andando en el día a día de la vida. ¿Qué te genera lo que pensás? Quizás estás en el colectivo, quizás estás limpiando tu casa, quizás estás en la misma aula, quizás sos remisero, estás manejando, quizás estás haciéndole la comida a tus hijos, quizás estás en la oficina, quizás estás en la fábrica, pero durante el día tu mente trabaja. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en ese hecho que te causó tanta tristeza? ¿Ves? Eso es pensar en la carne. Fíjate que pensar en la carne siempre nos lleva a pensar en ese hecho ocurrido. Pensar en la carne es lo que nos lleva a pensar siempre en el ayer, para que nos proyectemos a futuro en base a ese hecho ocurrido. Por eso el pensar en las carnes nos deja sin esperanza. ¿Qué estás pensando? O vos, mujer, que en este momento estarás lavando las vajillas porque recién terminaron de cenar, y mientras vos estás lavando la vajilla estás pensando: nunca tuve suerte en el sentimiento, voy a terminar frustrada, sola. Yo te diría que no. Yo te diría que eso estás pensando en la carne. En cambio, pensar en las cosas del Espíritu, ¿sabes qué?
es hacer el esfuerzo de llevar a cabo, es hacer el esfuerzo de llevar cada situación de nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. Fíjate que en el versículo 5 que estábamos leyendo dice, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque pensar en las cosas del Espíritu, ¿sabes qué? Es pensar en lo que Dios dice con respecto a cada situación que estemos viviendo. ¿Y sabés qué te va a traer como resultado? Te va a traer como resultado el estar confiado, el estar con gozo, el estar con paz, el estar con esperanza, el estar con el ánimo alto, el estar con fe. Esa es la diferencia. Mira, Gálatas 5, 19 al 23, el apóstol Pablo hace bien la diferencia de lo que es fruto de la carne y fruto del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Viste? El tener gozo, eso va más allá de toda ley. Porque yo puedo hacer lo que la ley dice y no tener gozo. El tener paz genuina va más allá de lo que toda ley diga. Porque puedo hacer lo que la ley dice y no tener paz. ¿Por qué? Porque ahí tiene que accionarse uno en el creer. Que yo ahora, Alfredito llegó un mensaje, después te voy a explicar bien lo que es creer en la Biblia, ¿sí? Es así, Oscar nos ha llamado Carlitos y pide oración por Viviana, Alicia y Javier, deja saludos y bendiciones para todos. Bueno, Carlitos, vamos a estar orando, yo estuve hablando con él por teléfono, así que vamos a estar orando por Viviana, por Alicia y Javier, y que queremos animarlo a todos los que están del otro lado también, que se pueden estar comunicando al 4271-3543, 4271-3543, o nos pueden dejar su mensaje al 1538 96 9007. 1538 96 9007. No te olvides que nos podés encontrar en la red social Facebook, buscanos como Creyéndole a Dios, que vamos a aceptar tu solicitud. Dios quiere seguir bendiciéndote. Así es, te animamos si tenés querés escuchar querés consejería o algo, te animamos, llama que acá no solo vamos a estar orando por vos, sino también que te van a dar dirección a por ahí en lo que te está pasando en base a lo que Dios aconseja a través de la Biblia, ¿sí? Hay salida para todo. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es creer, pero el creer de la Biblia. Recién hablamos, una cosa es lo que la carne piensa y otra cosa es cuando uno piensa en las cosas del Espíritu. ¡Qué tremendo! Desde ya recalco que pensar en las cosas del Espíritu no significa ignorar la realidad que se está viviendo en lo natural. Pensar en las cosas del Espíritu, ¿saben lo que es? Pararse arriba de esa crisis para vencer la realidad opuesta que se está viviendo. ¿Se entiende? Así que bueno, te voy a hablar un poco de lo que es creer bajo consejo Biblia, y acá no entran los 5 sentidos, por esto quiero animar en esta noche los que están pasando desafío de fe, que viene la victoria cerca. Hebreo 11:1, por favor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fe la convicción de lo que no se ve, certeza plena. Bien, ahora vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5. Andreita, léeme
capítulo 5 del 4 al 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien, fíjate que estamos hablando, ¿no es cierto? Estamos hablando de que pensar en las cosas del Espíritu, ¿no es cierto?, es la que trae vida, ¿sí? Pensar en las cosas de la carne es la que trae muerte, pero se refiere a una muerte espiritual. Recién te explicamos lo que es, que trae pensar en la carne, es pensar en el hecho ocurrido, en la situación adversa que en este momento se está atravesando. Por eso uno, apenas mira el hecho ocurrido, fíjate que nos trae dolor de pecho, desconfianza, angustia, desesperanza. Pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si estamos atravesando esa situación es porque es el momento que vamos a crecer, porque hay un gigante que cada uno tiene, donde ese gigante es el vencedor que Dios colocó en cada uno de nosotros. En el versículo 4 que Andrea acaba de leer dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tremendo. ¿Qué es vencer al mundo, Oscar? Es vencer a la oposición que te presenta las circunstancias naturales. Es verdad. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer? ¿Qué es creer en fe y no creer en lógica? Bueno, me marco la diferencia. Creer en lógica es cuando yo, desde lo que veo, lo que siento, saco la conclusión y proyecto ese resultado. Si la lógica y lo que veo me dice se me está muriendo, entonces mi proyecto a futuro es anda a buscar un velatorio, ¿ves? Entonces estoy aplicando fe lógica, ¿se entiende? Si me muevo por lo que siento, entonces lo que siento puede ser, ¿no? Y bueno, agarrar un palo y reventarle la cabeza a todos, porque te tienen repodrido todo. Listo, ahí está, ¿ves? Proyectás la fe lógica en lo que sentís y vas a ir a agarrar un palo y le vas a romper la cabeza a todo el mundo, pero después te espera la cárcel. Eso es lo triste. Bien. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer? Porque acá dice: el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, certeza y convicción que vamos a tener lo que hoy no vemos. ¿Sabés lo que es creer y activar la fe? ¿Sabés lo que es pensar en las cosas espirituales? Escuchá bien porque Dios va a tocar tu corazón. Creer es: me sigo moviendo en la dirección donde deposité la fe, aunque tenga miedo y duda. Aunque tenga miedo y duda, aunque los 5 sentidos humanos me digan de todo, ahí es el desafío del gigante. Me sigo moviendo en el medio del dolor, en el medio de la lágrima, en el medio del abandono, en el medio del rechazo, en el medio de la desconfianza, en el medio del desánimo, en el medio de la opresión en el pecho. Jesús, yo creo en vos. Y seguís, pa, y seguís, pa. Es como que un músculo se está moviendo por dentro y en lo natural sentimos como que los huesos de la costilla van a salir por nuestra boca, más o menos. Bueno, cuando a mí me duele también eso, gloria a Dios, porque está matando mi carne. Está matando esa parte de mi interior que siempre me dijo: vos no podés, no lo vas a alcanzar, no creo, es difícil. Todo el esfuerzo que haces, todo en vano. Entonces, al activar la fe, mato esa área. ¿Ves? Y cuando empiezo a escalar, ¿qué es escalar, Oscar, en lo espiritual? Es declarar lo que estás creyendo. Empezar a no darle lugar a lo que el interior de los sentimientos y la lógica te dicen no se puede. ¿Ves? Eso es la fe que vence al mundo. ¿Sabes por qué? Porque ahí se le demuestra a Dios, con hecho natural de la vida, que vos le crees a Él. Y Dios me dice que todos los que creen en Él nunca van a ser avergonzados. Y Dios me dice a mí que cuando uno se esfuerza, porque Dios sabe que estamos pasando la crisis de fe, cuando uno se esfuerza de en serio, enseguida Dios va a enviar sus ángeles para confirmar tu esfuerzo.
te va a mandar un hijo de Dios, te va a mandar un profeta, te va a hablar a través de la radio, va a usar a alguien para que venga a confirmarte